Vaya sorpresa se ha llevado el Ministerio de Defensa ruso. Kiev ha intensificado el reclutamiento de mercenarios con apoyo de la inteligencia de la potencia del norte y las empresas militares privadas controladas por ella en el continente americano. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Acaso no es normal que los funcionarios de Washington recluten extremistas en países distantes? Lo que sucede es que Moscú descubrió que hay una gran disminución del interés de combatir para el régimen de Zelensky en Polonia, Reino Unido y otros países europeos. ¿Será porque el poder de fuego ruso los está exterminando masivamente? Al parecer, los europeos tienen mejores cosas que hacer que perder la vida en nombre de un régimen fascista. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia no solo ha destruido las cuantiosas toneladas de equipamiento bélico que ha hecho llegar Occidente a Kiev desde febrero de 2022, sino que ha logrado aniquilar a miles de mercenarios captados por el vecino belicista en su cruzada antirrusa y genocida contra los habitantes del Donbass. Además, durante la fase que Ucrania ha hecho llamar contraofensiva, que comenzó a principios de junio, después de meses de retrasos por la falta de suministros militares de los donantes occidentales, los efectivos extranjeros bajo la nómina de Volodymyr Zelensky han sufrido bajas en sus filas como nunca antes. Pero ello no ha impedido que el régimen pro-occidentalista siga captando cada vez más elementos que han optado por enriquecerse a cambio de luchar al lado del ejército ucraniano. El caso es que ha habido una merma de voluntarios en Europa, donde muchos expresan temor de perder sus vidas por batallar contra las tropas de Rusia. Por ello, Kiev se ha tenido que apoyar en los órganos de inteligencia de Washington para reclutar hombres en la potencia del norte y Canadá, que son los nuevos lugares de origen de los soldados pagados para alimentar la campaña de la Casa Blanca y Bruselas contra el gigante eslavo. Así lo ha develado en las últimas horas el Ministerio de Defensa ruso. A través de un comunicado, la instancia dijo que Zelensky ha intensificado el reclutamiento de mercenarios en el continente americano gracias a las gestiones de la Central de Inteligencia y algunas empresas militares privadas que ésta controla. Debido a la disminución del interés de dar sus vidas por el régimen de Kiev en Polonia, Reino Unido y otros países europeos, las actividades de reclutamiento se han mudado e intensificado en los países anglófonos de Norteamérica. Así dijo el ministerio en el documento publicado. Enfatiza en que dichos mercenarios extranjeros son utilizados como carne de cañón por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nadie en el comando ucraniano perdona sus vidas, por lo tanto, solo tienen una opción: huir de Ucrania o perecer, pues las Fuerzas Armadas rusas continuarán destruyéndolos en el curso de la operación militar especial antifascista. De igual forma que los movimientos de tropas y las contrataciones están bajo la acuciosa lupa de Moscú, que sigue los pasos de Zelensky y sus altos mandos militares en lo que respecta a las tropas y a los pertrechos que envían los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso dijo el lunes que ha aniquilado a un total de 4.845 mercenarios extranjeros desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022, mientras que otros 4.801 de ellos escaparon de Ucrania. Hasta el 30 de junio se ha confirmado fehacientemente la baja de 4.845 mercenarios extranjeros, así informó la cartera militar. La gran mayoría de ellos provenía de Washington, Canadá, Reino Unido, Polonia y otros países europeos. También contabilizó un total de 2.029 mercenarios activos del lado del ejército de Ucrania. De tal modo que desde el 24 de febrero de 2022 llegaron a Ucrania un total de 11.675 mercenarios extranjeros de 84 países a alimentar las hostilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los independentistas del Donbass, es decir, de Donetsk y Lugansk, además de los civiles de Cherson y Zaporilla. El mayor número de mercenarios llegó a Ucrania entre marzo y abril de 2022, pero después de las primeras pérdidas sufridas, su arribo disminuyó drásticamente, así dijo el ministerio, que agregó que la mayoría de los soldados privados ingresaron a Ucrania desde Polonia. La radiografía que ha hecho el Kremlin de este grupo es sumamente detallada, lo que indica que el trabajo de inteligencia ruso ha sido arduo
Los grupos más numerosos procedían de Polonia, que aportó más de 2.600 personas. La Potencia del Norte y Canadá enviaron unas 1.000 personas cada uno, Georgia más de 800, y Reino Unido y Rumania 700 o más cada uno. También hubo mercenarios de Croacia, más de 300, así como de Francia, y la parte de Siria controlada por Turquía, unos 200 o más personas. Esta información fue reportada al Ministerio de Defensa de Rusia por prisioneros ucranianos atrapados durante el conflicto. Esta situación de merma de sus efectivos ha llevado a Zelensky a priorizar en el reclutamiento de mercenarios en el continente americano, quienes aún manifiestan su voluntad de involucrarse en el conflicto a pesar de las graves pérdidas ocasionadas por el poder de fuego ruso. Finalmente, el Ministerio de Defensa ruso mencionó que las fuerzas ucranianas continuaron intentando realizar operaciones ofensivas en el Donbass. En las últimas horas, el ejército ruso repelió 9 ataques en Donetsk y 4 ataques en las direcciones de Krasny Liman, que involucraban a uniformados del ejército ucraniano y mercenarios extranjeros. Hace una semana, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque concentrado en sitios de despliegue temporal de personal militar de las Fuerzas Armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, así como en sitios de almacenamiento de vehículos blindados occidentales. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Las reservas estratégicas del enemigo sufrieron daños significativos, así dijo el ministerio, en un comunicado que señaló que las fuerzas de Kiev perdieron en ese solo ataque hasta 385 soldados y mercenarios, un tanque, 2 obuses D-20 y 2 cañones autopropulsados Krab de fabricación polaca. Ucrania lanzó su contraofensiva anunciada durante mucho tiempo a principios de junio, después de múltiples aplazamientos. Pero hasta el Pentágono debió reconocer su decepción por la pobre eficacia de las tropas ucranianas, que sin embargo, como señala el Ministerio de Defensa ruso, continúan intentándolo sin lograr avances en el sur de Donetsk, en Artemovsk y en Zaporilla. Lo cierto es que Moscú no solo ha logrado identificar a los efectivos extranjeros, sino que también adelanta un proceso penal contra muchos de ellos. El Comité de Investigación de Rusia inició a finales de junio enjuiciamientos contra 160 hombres de 33 países que luchan como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cooperación con el Ministerio de Defensa ruso y otros organismos estatales, se recopilaron pruebas contra mercenarios de Georgia, de Washington, Letonia, Suecia y otros países. El enjuiciamiento de los 160 extranjeros de 33 estados está en marcha, dice un informe del mencionado comité. Según otra declaración emitida a finales de mayo, más de 2.000 personas de todo el mundo estaban luchando del lado de Ucrania. Se desconoce qué cantidad de dinero o qué otras ofertas han recibido estos mercenarios para poner en peligro sus vidas a cambio de luchar para Zelensky, pero se habla de enormes pagos por millones de dólares. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que había razones para sospechar que algunos países de la OTAN estaban enviando oficiales militares a Kiev disfrazados de mercenarios. De ser cierto, se está poniendo el apresto operacional de los ejércitos formales de Europa y de la Potencia del Norte al servicio de Ucrania. La situación podría llevar a una declaratoria bélica formal entre la OTAN y la potencia euroasiática. Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, más de 8.000 personas de más de 60 países en total se habían unido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en noviembre de 2022. A pesar de que el mercenarismo está prohibido por ley en muchos países, los grupos más grandes procedían de Polonia, de la Potencia del Norte, Canadá, Rumania y el Reino Unido. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.